Nunca creerás por qué mi hijo vendió mi hacienda de 4 millones y me regaló solo 15,000. El sol caía como un fuego abrasador el día que lo descubrí. Mi corazón latía con fuerza, mi cabeza daba vueltas. ¿Cómo pudo hacerme esto? En mi mente, solo un montonero de preguntas. ¿Acaso era un ladrón? ¿Un traidor? Todo un escándalo que ni en las peores noches de insomnio había imaginado. La hacienda, un legado familiar que había guardado con tanto esfuerzo, ahora estaba en manos de extraños. Cada rincón de esa casa guardaba susurros de generaciones, y mi hijo lo había vendido como si fuera una simple venta de garaje. Afuera, las aves cantaban, ajenas al caos interior que me consumía. Sentí como si el aire se volviera denso. Caminé por la sala, observando las fotografías colgadas en la pared, instantáneas de momentos felices, de risas alrededor de la mesa, siempre juntos. ¿Cómo habíamos llegado a esto? En mi pecho, un nudo apretaba, el miedo se desbordaba. No estaba simplemente decepcionado, estaba devastado. En mis manos, el cheque de 15,000 brillaba como un mal chiste, una risa amarga que resonaba en mi mente. Aquel dinero no era nada comparado con lo perdido mi crianza, mis sueños y el dolor más profundo de un padre traicionado. Un frío sudor me recorría la espalda. Visualicé a mi hijo con esos hombres desconocidos, firmando papeles que separarían su futuro del mío. ¿Qué sucedió? ¿Dónde había fallado? ¿Habría una manera de recuperarlo, de encontrar una solución? Justo cuando la tensión se hacía insoportable, me encontré observando el horizonte. Allí, la carretera se extendía, un camino que parecía contener todas las respuestas. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos seguidores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No querrás perderte nada de este increíble contenido que viene. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación lo hace todo diferente. Conectemos. Regresando a mis pensamientos, la noche comenzaba a caer, y las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas en la tierra. Un extraño presentimiento se apoderó de mí. ¿Había algo más en la venta? Un secreto oscuro, un giro inesperado que acechaba en las sombras. ¿Por qué mi hijo había vendido la hacienda tan apresuradamente? ¿Acaso alguien lo había forzado? No podía quedarme ahí, sentado, mientras el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Necesitaba respuestas, y estaba decidido a encontrarlas. Mi mente rugía en busca de verdad. El próximo movimiento podría cambiarlo todo. El cielo oscuro cubría la ciudad con un manto de misterio, como si las estrellas supieran más de lo que yo podía imaginar. Salí de la casa, aquel cheque aún en mi mano, un recordatorio cruel de mi impotencia. Caminé decidido hacia la carretera, sin rumbo claro, solo la necesidad de respuestas guiándome. Las luces de los automóviles se deslizaban como sombras, y me sumergí en el mar de pensamientos que ahogaban mi mente. Pensé en mi hijo, en las largas noches que pasé enseñándole acerca del valor de la familia y el trabajo duro. ¿Qué clase de mente se atrevería a romper ese vínculo? Las preguntas se multiplicaban, cada una más dolorosa que la anterior. Cuando llegué a la intersección, sentí un impulso urgente de ir al centro de la ciudad, donde las cámaras habían capturado los momentos más oscuros de mi vida. Tal vez allí encontraría respuestas, o al menos, algo que me ayudara a entender. El centro palpitaba con vida, como un organismo propio. La música retumbaba en mis oídos mientras las familias y amigos disfrutaban de la noche. Ver esas escenas de alegría amplificaba mi dolor, cada risa un eco de mi tristeza. Mis pasos me llevaron a un bar que había conocido por años, un lugar donde había compartido risas y confidencias. Entré, buscando el refugio de un trago, pero también la voz de aquellos que podían saber más. Mientras miraba hacia la barra, el rostro de un viejo amigo, Manuel, apareció entre las sombras. Era un tipo astuto, siempre había estado bien conectado. Cuando lo llamé, su expresión cambió instantáneamente de la sorpresa a la preocupación. ¿Qué ha pasado? Te veo mal, dijo, su voz cargada de un peso que me hizo sentir que mis secretos estaban a punto de ser revelados. Manuel, mi hijo vendió la hacienda, balbuceé,
mi voz temblando bajo el peso de la traición. Solo me dio 15,000. Necesito entender por qué. Un silencio se instaló entre nosotros. Entonces, él se inclinó más cerca, con la mirada fija, como si estuviera evaluando el riesgo de lo que estaba a punto de decir. He oído cosas no son buenas, murmuró, bajando la voz. Alguien lo está presionando, y no es alguien con quien quieras enredarte. El corazón me latía desbocado. ¿Quién? ¿Qué sabe? Mis preguntas brotaban, desesperadas. Cada respuesta podría ser un paso más cerca de descubrir lo que realmente estaba sucediendo, pero justo cuando iba a recibir la información, el sonido de un estruendo rompió la conversación. La puerta del bar se abrió de golpe, y un extraño entró, su mirada escaneando la habitación como un depredador. Era un hombre de mirada fría, y su llegada trajo una tensión palpable, como si los ecos de su paso pronosticaran problemas. Manuel se puso tenso, apretando las manos sobre la barra. Este tipo, está aquí por ti, dijo, su aliento helado. Por un instante, el mundo se detuvo. Miré al extraño, sentí su mirada pesada sobre mí. ¿Era este el hombre que había presionado a mi hijo? La respuesta estaba justo frente a mí, en un futuro incierto que se tornaba más peligroso con cada segundo. Sin embargo, antes de tomar una decisión, el hombre dio un paso adelante, abriendo su boca para hablar y el aire se cortó, mi vida pendía de un hilo. ¿Qué quería de mí? Sería la clave para desentrañar el misterio o el inicio del final, y en ese momento, su voz resonó, un susurro que se convertiría en mi peor pesadilla. Quiero hablar contigo, dijo el extraño, su voz grave y fría como el metal. Me quedé paralizado por un momento. Mis sentidos estaban alerta, podía sentir el temor apretando mi pecho, como un cinturón aferrado. Manuel, a mi lado, parecía estar en alerta máxima. Era como si la atmósfera del bar hubiera cambiado, cargándose con una tensión que me producía un escalofrío, sin poder resistir la urgencia de las palabras, respondí, casi imperceptiblemente, ¿quién te manda? ¿Qué quieres? El hombre sonrió, pero no era una sonrisa de compasión, era una mueca que decía que disfrutaba de este juego de poder. Tu hijo es más valioso de lo que piensas, respondió, echando una mirada a Manuel, quien inclinó la cabeza, como si estuviera evaluando sus opciones. Tiene que aprender a pagar por sus decisiones. ¿Y tú, como padre, estás dispuesto a ayudarlo con esa lección? Mis manos empezaron a temblar. ¿De qué lección estaba hablando? Mi mente luchaba por conectar los puntos. Sabía que mi hijo había vendido la hacienda, pero no sabía por qué o bajo qué circunstancias. La idea de que alguien pudiera estar manipulándolo me llenó de rabia y desesperación. No sé de qué hablas, replicó Manuel, su voz dura al querer protegerme. Déjanos en paz, el extraño lo ignoró. Alzó una ceja y continuó, tu hijo se ha metido en algo que no puede manejar. Lo que te entregó no es más que una migaja de lo que realmente necesita. Pero tú podrías ayudar a resolver esto. Tienes el poder de protegerlo, o de perderlo. Sentí que mi corazón caía al suelo. Aquella amenaza no era sutil y la gravedad de lo que decía comenzó a calar en mí. ¿Qué necesitas?, pregunté, ya incapaz de mantener la calma. Necesito que me entregues algo que él tiene. Un objeto, un documento, algo que no le pertenece. Si lo haces, le daré una segunda oportunidad. De lo contrario, las consecuencias serán más severas de lo que puedes imaginar. Manuel se enderezó, su expresión se tornó firme. Sin dudar, dijo, no haré nada que comprometa a mi amigo. Si tienes un problema, resuélvelo como se debe. El extraño miró a Manuel con desdén. Parecía divertirse, como si estuviera disfrutando del espectáculo. Luego, su mirada se centró en mí nuevamente. La familia debe aprender a protegerse entre sí, ¿no crees? Tómate tu tiempo. Piénsalo. Pero recuerda, la siguiente vez que me veas, tendrás que responder, y será tarde para arrepentimientos, y con eso, se dio la vuelta, alejándose hacia la puerta. El silencio que dejó a su paso era abrumador. Manuel me miró, y en sus ojos vi una mezcla de preocupación y determinación. Esto está por encima de nosotros, amigo. Necesitamos actuar rápido. No podemos dejar que se interponga entre tú y tu hijo. Cada palabra de Manuel resonaba en mi mente como un tambor de guerra. ¿Qué objeto podría tener mi hijo que desencadenara tal barbarie? La idea de que pudiera poner su vida en peligro por algo que no entendía me aterraba. Sin embargo,
antes de que pudiera sacar otra palabra, mi teléfono vibró en el bolsillo. Sorprendido, lo saqué. La pantalla mostraba un mensaje de mi hijo: papá, necesito hablarte. Es urgente. Los nudos en mi estómago se apretaron más al pensar en lo que eso podría significar. Caminé hacia el exterior del bar, la brisa nocturna me dio una pequeña señal de alivio, pero pronto se perdió entre la tormenta que se desataba en mi interior. Mientras miraba hacia la carretera vacía, mis pensamientos giraban sobre el mensaje. ¿Qué estaría dispuesto a contarme mi hijo? Y más importante aún, ¿qué decisión tomaría yo? Una sombra se deslizó en la distancia, y el miedo se intensificó. Tal vez, lo que estaba por venir cambiaría nuestras vidas para siempre. El aire estaba impregnado de un miedo palpable. Cada paso que daba hacia el coche parece extraerse en una extensa eternidad. Mi mente se agolpaba de pensamientos en desorden: el extraño, Manuel, el misterioso objeto, y ahora el mensaje de mi hijo. No sabía si estaba preparado para enfrentar una verdad que podría destrozar todo lo que creía. Al abrir la puerta del auto, el olor a cuero antiguo me golpeó. Senté mi cuerpo en el asiento y encendí el motor, sintiendo su vibrar como un latido en mis venas. La luz de la luna iluminaba la carretera desierta mientras me dirigía hacia la casa donde había crecido mi hijo. La sensación de que alguien nos acechaba me hizo mirar por los espejos. Cada sombra parecía una amenaza. Sabía que no podía permitir que el miedo me paralizara. ¿Qué me ocultas, hijo?, repetía en mi cabeza, un mantra cargado de ansiedad. Ya no importaba la hacienda, ni el dinero que había perdido, porque nada de eso tenía sentido si mi hijo estaba en peligro. Al llegar, lo vi allí, esperando. Su figura delgada, normalmente erguida y llena de vitalidad, parecía encorvarse bajo el peso de una verdad incómoda. Cuando bajé del coche, la tensión entre nosotros era casi tangible. Él se acercó, sus ojos reflejaban la tormenta que giraba en su interior. Papá, gracias por venir, dijo, su voz parecía más un susurro. ¿Qué está pasando, Manuel?, exigí, incapaz de ocultar la preocupación que estrangulaba mi garganta. No quiero que te preocupes, pero... su voz tembló. He estado en problemas. Hay cosas que no te he contado sobre la venta de la hacienda. ¿Problemas? ¿Qué tipo de problemas?, respondí, sintiendo que el nudo en mi estómago se apretaba. Él respiró hondo, como si cada palabra fuera un peso que lo arrastraba hacia el abismo. El hombre que te habló en el bar está conectado con la venta. Usó mi confianza. Me amenazó. Papá. Las lágrimas brillaron en sus ojos, transformando su rostro angustiado. Mi corazón se hundió. No podía comprender cómo alguien podría jugar con el futuro de mi hijo así, como si solo fuera un peón en su juego sórdido. ¿Qué te pidió? La curiosidad me consumía, aunque ya sabía que mi instinto me decía que la respuesta no sería buena. ¿Qué fue lo que le diste? Él bajó la mirada, su voz se volvió apenas un hilo. Le entregué un documento, algo que podría arruinar a muchas personas si se distribuye. Pensé que era solo un trato, que podría salir del problema. La revelación chorreó en mi mente con la fuerza de un vendaval. La información que tenía era valiosa, mucho más que unos simples papeles. Pero, ¿a qué precio? ¿Me estás diciendo que lo vendiste por tu vida?, grité, incapaz de contener la indignación y el dolor. No quería que te metieras en esto, papá. Creí que lo podría resolver. Su voz se ahogaba en sollozos. Ahora, están detrás de mí. Dicen que si no les doy más, no me dejarán vivir. Lo que sentí en ese momento era un torbellino de vulnerabilidad y rabia. No solo por él, sino porque había fallado como padre, dejando que se enfrentara a demonios que no podía ver. Una luz brilló en el fondo de mi mente. Debemos ir a la policía, dije, controlando la tempestad en mi pecho. Los ojos de Manuel se agrandaron, y sacudió la cabeza. No pueden protegernos de esto. Es más grande de lo que imaginas. El sonido del motor apagándose fue un eco prematuro de un plan fallido. ¿Cuánto tiempo tendríamos antes de que el extraño regresara por lo que le pertenecía? La noche se tornaba más oscura, y mi teléfono vibró nuevamente como un mal presagio. Miré la pantalla y el miedo se desarrolló. El mensaje provenía del extraño: ¿listo para entregar lo que prometiste? La desesperación se enredaba con la determinación. Ya no era solo una cuestión de salvar a Manuel. Era una lucha feroz por nuestras vidas. ¿Qué decisión tomaría en el próximo instante? El destino aguardaba en la sombra. El silencio se volvió abrumador, un manto pesado que envolvía el aire entre nosotros.
Sentía la tensión en cada fibra de mi ser, la angustia de descubrir qué demonios había arrastrado a mi hijo a esta espiral de peligro. Manuel miró hacia los lados, como si las sombras pudieran cobrar vida y tragarnos. Yo, de pie en medio de ese oscuro laberinto de desesperación, traté de pensar con claridad. La luna seguía brillando, pero aquella luz parecía burlarse de nuestra angustia, intensificando el caos en mi interior. ¿Qué había hecho? ¿En qué mundo se había convertido nuestra vida? Papá, no puedes confiar en la policía, insistió, su voz entrecortada por el miedo. Ellos no tienen el poder para detener lo que viene. Estas personas no son como las que te imaginas. Tienen conexiones, todo lo controlan, cada palabra que pronunciaba resonaba como un golpe en mi pecho. No solo por su situación, sino por el miedo que proyectaba, un miedo que se filtraba a un rincón oscuro de mi corazón. ¿Dónde está ese documento?, pregunté, un giro de esperanza entre las dudas. Si lo tenemos, tal vez podamos negociarnos. Su expresión se tornó de pánico. ¿No entiendes? Puedo encontrarme en una trampa. Si ellos saben que lo tienes, estarán dispuestos a matarnos solo por eso. Mi aliento se detuvo. ¿Hasta dónde había llegado esta pesadilla? La idea de que alguien pudiera estar acechándonos se dibujó vívidamente en mi mente. Recorrí de nuevo las últimas horas, pensando en cada momento que me había llevado a este instante, las decisiones equivocadas, la confianza ciega. Un ruido distante interrumpió mis pensamientos. Un motor rugiendo en la carretera cercana. Mi pecho se apretó. ¿Hay alguien?, pregunté, bajando la voz, como si el aire pudiese oírnos. Manuel hizo un gesto para que me callara. Agachó la cabeza, intentando desaparecer entre las sombras. De repente, la luz de un faro atravesó la penumbra, iluminando la entrada de la casa. Un coche se acercaba. Mi corazón dio un salto, no sabía si debía sentir alivio o terror. Fíjate si son ellos, susurré. Manuel, su rostro palideció. Nos movimos a un costado de la entrada, escondiéndonos detrás de un viejo árbol, donde las ramas tejían un refugio natural. Observamos cómo un vehículo se detenía frente a la puerta. Las luces del auto se apagaron, dejando solo un halo sobre el asfalto. Del interior, salieron dos figuras, un par de hombres trajeados que hablaban con voces tensas, agresivas. No podía escuchar todo, pero sus gestos eran elocuentes, el desprecio y la amenaza en su forma de moverse. ¿Qué hacemos?, mi voz apenas fue un susurro. Nos están buscando, respondió Manuel, viendo cómo uno de ellos miraba a su alrededor. Una idea comenzó a formarse en mi mente, peligrosa e impulsiva. Voy a confrontarlos, Manuel. Necesito saber quiénes son, dije, sintiendo una mezcla de determinación y pánico. No, gritó, apretando mi brazo. Es un suicidio. Sus ojos estaban llenos de piedad y terror. En ese momento, el carro de los hombres se encendió, y el motor vibró como una advertencia. Mis pensamientos giraban, había demasiadas variables en el aire, demasiado en juego, pero algo dentro de mí se encendió, algo que no podía contener. Los necesitamos, Manuel. Si no somos nosotros quienes tomamos control, ellos lo harán, dije, y antes de que él pudiera oponerse, ya me movía hacia la puerta. Cada paso me sentía más cerca del borde de un precipicio, un abismo que podría tragarnos de un solo golpe. El sudor caía por mi frente mientras la adrenalina reemplazaba mi miedo. Sin embargo, al acercarme a los hombres, una figura desde lo lejos emergió entre las sombras. Era un rostro conocido, uno que había estado presente en cada conversación oscura que había tenido con mi hijo. Espera, gritó Manuel, pero ya era demasiado tarde. El hombre me miró con una sonrisa helada que heló mis venas. ¿Ya estás listo para hablar?, dijo, y quizás mi vida dependía de esa respuesta. El tiempo se detuvo, y la verdad de mi hijo se desdibujaba mientras la noche se cerraba a nuestro alrededor. ¿Cuál sería el precio que tendría que pagar? La atmósfera se volvió espesa. En el fondo, sentí que algo terrible se avecinaba, una tormenta que nadie podría detener. Era la hora de las decisiones, y en ese instante, podía sentirlo, todo cambiaba irremediablemente. ¿Estaba yo preparado para enfrentar la tormenta? El hombre avanzó lentamente hacia mí, sus pasos resonando en el silencio nocturno. Cada uno de ellos parecía un eco de una amenaza inminente. La luna bañaba su rostro, revelando rasgos afilados, ojos oscuros que observaban cada parpadeo de mis pupilas. No podía creer que alguien a quien había considerado un amigo se hubiera convertido en este monstruo.
¿Qué quieres?, logré articular, sintiendo que la rabia y el miedo se entrelazaban en mi pecho. Su sonrisa se amplió, como si disfrutara mi desasosiego. Lo que tú tienes, amigo. Sabes que a mí no me gusta perder el tiempo. Hizo una pausa, y su mirada se desvió hacia Manuel, que aún permanecía agachado, temblando. Y mucho menos perder una oportunidad. El aire se tornó denso. Manuel, a mi lado, respiraba con dificultad, como si el solo hecho de estar allí para protegerme significara un riesgo más grande del que podía soportar. Ese documento, dije, recordando la razón por la que habíamos estado acechando en la oscuridad. No está aquí. Ellos solo quieren asustarnos. ¿Asustarte?, repitió el hombre, con un tono despectivo. Solo quiero asegurarme de que comprendas lo que está en juego. No estamos jugando. Tú y tu hijo han cruzado una línea, y ahora es demasiado tarde para retroceder. Sentí el sudor empapando mi camiseta, la frialdad de la situación envolviéndome. La adrenalina surcaba mis venas, y mi instinto me decía que alguien estaba a punto de recibir un golpe fatal. Ambos hombres miraban fijamente hacia nosotros, esperando un movimiento, un error. «Basta», gritó Manuel, alzando la voz de repente. Su valentía me tomó por sorpresa. «Solo queremos protegernos. No significa nada para ti». El que parecía ser el líder hizo un gesto despectivo, y su compañero dio un paso adelante, pero no con confianza, más bien con un aire de ansiedad que no había notado antes. Aquel detalle me intrigó. Cambiar la dinámica era esencial. «Te ofrezco una negociación», dije, intentando mantener la calma a pesar de que mi voz temblaba. «Lo que tengo no es solo un papel. Puede ser útil para ambos». Los hombres intercambiaron miradas, un pequeño destello de duda. Nunca había sido un negociador, pero ahora era el único camino hacia la salvación. «¿Y qué ofreces?», preguntó el líder, con un tono que desnudaba su escepticismo. «Más de lo que piensas», respondí, sintiendo que el hilo de mi vida pendía de un hilo. En mi mente surgió la imagen de la hacienda, de mi vida desmoronándose ante mis propios ojos. La venta, la participación, hay más por descubrir. El silencio se extendió, engullendo hasta el último susurro. Mi corazón latía fuerte en mis oídos, y el peso de mis palabras se dibujaba en el aire. «Interesante», dijo el hombre al fin, pero su tono no dejaba de ser sombrío. «Un documento a cambio de tu vida y la de tu hijo. Pero, ¿estás dispuesto a pagar ese precio?». Miré a Manuel, su rostro reflejaba un miedo palpable, un nudo en su garganta. Pero más que miedo, había un resquicio de esperanza en sus ojos, esa chispa que se niega a apagarse. «Nunca», gritó, lanzando una mirada desafiante. «¿Por qué debería hacerlo?». El hombre se inclinó hacia adelante, su aliento era frío como acero. «Porque, querido chico, los hombres como tú no tienen un futuro. La vida que llevas tiene un costo, y los que están en la cima solo piensan en un tipo de pago». Antes de que pudiera terminar, Manuel se movió hacia mí, un movimiento decidido. No sabía si su intención era protegerme o desafiar a esos hombres, pero lo que vino a continuación fue inesperado. En un parpadeo, la voz del hombre resonó nuevamente: «Esto no va a acabar bien». Era una advertencia, pero no un consejo. Y en ese instante, la atmósfera se tornó aún más tensa. Todo nuestro futuro pendía de un hilo, uno que podría romperse en cualquier momento. Manuel y yo nos miramos, y fue en ese momento que comprendí, no solo se trataba de un documento. Hablábamos de nuestra vida, de nuestra familia y de la fría sombra de la traición que estábamos a punto de enfrentar. ¿Qué haríamos a continuación? La tormenta estaba aquí, y solo podíamos elegir cómo enfrentarla. Sin embargo, mientras el peligro se cernía sobre nosotros, una figura emergió de la oscuridad detrás de los hombres. Continué mirándola, y en mi corazón se apoderó la esperanza. ¿Sería nuestra salvación o un nuevo estrago? La incertidumbre se hacía insostenible mientras la figura avanzaba, y una premisa aterradora asaltó mi mente: ¿era un aliado, o había aún más traición en juego? El rostro de la figura que emergía de las sombras comenzó a tomar forma. Mis ojos se ajustaron a la penumbra, y el corazón me dio un vuelco al reconocerla. Era Julia, una antigua amiga de la familia y experta en negociación. Su presencia fue un rayo de esperanza y a la vez un terremoto emocional. ¿Qué hacía aquí? ¿Realmente era ella una salvadora, o tenía sus propios intereses en el juego? «Julia», grité, sin poder contenerme. Ella se detuvo un momento,
Sus ojos oscuros se posaron en mí con un brillo que podía ser tanto comprensión como determinación. El hombre que lideraba la amenaza se volvió hacia ella, frunciendo el ceño. ¿Quién es esta?, inquirió, su desdén evidente en la forma en que presentó la pregunta como si no tuviera valor alguno. Manuel y yo nos miramos, una mezcla de confusión y esperanza bailando en el aire. Cualquier respuesta de Julia podría cambiar la dirección de nuestro destino. Soy quien debería haber estado aquí desde el principio, respondió Julia, su voz firme y decidida. No me conoces, pero lo que pretendes hacerles a ellos no es solo un juego. Se acercó, haciendo que los hombres retrocedieran un paso, como si la historia que traía del pasado pudiera hacer tambalearse su poder. Sentí que las posibilidades flotaban como hojas secas en un ventarrón. Pero de repente, el miedo se transformó en un nudo en el estómago. ¿Qué estaba dispuesta a hacer? El líder de los hombres se cruzó de brazos, desafiándola con los ojos. Esto no te concierne, mujer. Su tono era burlón, como si considerara a Julia una simple molestia. Error, gritó ella, y por un momento, la frialdad de su voz congeló la distancia entre ambos lados. El cambio en la escena era palpable, y mi corazón latía al ritmo de la tensión acumulándose. Te ofrezco una nueva oportunidad, continuó Julia. Tú sabes que hay más en juego aquí que un simple documento. La voluntad de mi amiga era como un aliento fresco, pero también podía sentir el peligro acechando. Las sombras en el rostro de aquel hombre se agrandaron, su expresión se había oscurecido. Lo último que quiero es una negociación. ¿Qué te hace pensar que no puedo acabar contigo aquí mismo?, desafió con un ligero temblor en su voz, pero Julia no flaqueó. Porque sé algo que tú no, lo que está en juego para ti no es solo una simple amenaza. Hay vidas en esta historia que tienen mucho más que perder. Las palabras de Julia resonaron en mí, como una campana que marcaba la diferencia entre la voluntad y el destino. Pero el líder pareció encenderse en rabia. Aquel leve destello de duda que había titilado en sus ojos se disipó en un instante. Basta de juegos. Su voz se volvió un susurro helado. O me das el documento que buscas o miro cómo este chico recibe todo lo que le des. El tiempo se detuvo. Miré a Manuel, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Sabíamos que nada volvería a ser igual. Julia había traído un destello de esperanza, pero podría también ser su advertencia un camino hacia el horror. Los presentes comenzamos a movernos, cada uno en sus pensamientos, cada uno con una lección que tomar. Ya no solo se trataba de un documento, ahora, se trataba de la verdad misma que podía desencadenar una serie de consecuencias. Mientras la tensión se acumulaba, algo en el ambiente cambió, un crujido en la oscuridad me hizo estremecer. Una voz familiar resonó detrás de mí, una que nunca pensé volver a escuchar, una que podía cambiarlo todo. He llegado demasiado tarde, giré la cabeza y ahí estaba, alguien del pasado que hacía mucho había desaparecido de mi vida, trayendo no solo recuerdos, sino más preguntas. La verdad requería estar lista para ser desvelada, pero ¿a qué costo? Tú, murmuré, con la voz entrecortada, incapaz de creer que estaba viendo a Adrián. Sus ojos, una mezcla de determinación y tristeza, encontraban los míos en medio de aquel caos espiritual. Adrián, mi primo, había sido como un hermano, pero su desaparición había dejado un vacío inmenso. Ahora, allí estaba, frente a nosotros, como una aparición fantasmagórica que desataba una tormenta de emociones. No debiste venir, dijo Julia, nerviosa. Su tono había cambiado, mientras miraba a Adrián como si se tratara de un fantasma del pasado que había regresado para atormentarla. No podía quedarme al margen, respondió él, más seguro de lo que su mirada entregaba. Sé lo que está pasando, y sé lo que debes hacer. Julia, el líder de los hombres, confundido ante la llegada de Adrián, cultivó la rabia como un campo seco. ¿Y tú quién te crees? No eres más que un niño perdido que resulta ser un estorbo. Su sonrisa era sardónica, pero no ocultaba la inquietud que Adrián había traído consigo. Adrián se acercó un paso, la tensión palpable en el aire. Miró a Manuel y luego a mí, como si quisiera darnos un impulso de confianza. Este no es el momento para rendirse. Julia, lo que tienes en tus manos no es solo un documento, es la llave que puede abrir o cerrar muchas puertas, dijo, y sentí que cada palabra tenía un peso desorbitado. Tu primo tiene razón, dijo Julia, volviendo a centrarse. Lo que está en juego no es solo tu futuro. Hay más vidas en peligro. El líder observó a los tres, inquieto. La situación le desbordaba.
Era un instante de vulnerabilidad, y ese detalle no pasó desapercibido para mí. ¿Cuánto vale tu vida, Julia?, preguntó, retador. Siempre hablas de vidas, pero la tuya está en juego también. Las palabras atravesaron la habitación como flechas envenenadas. Julia se quedó en silencio, un destello de duda surcando su mirada. Fue entonces cuando escuché el sonido de un motor poderoso acercándose. El rugido era tan fuerte que casi podía sentir la vibración en el suelo. Manuel y yo nos miramos, nerviosos, pues sabíamos que esto podría ser tanto una salvación como un desastre. Esto no ha acabado, gritó el líder, agachándose, ahora vulnerable, un tigre acorralado. Veremos quién termina con la vida de quién. Adrián miró a Julia, sus ojos reflejaban la renuencia de una guerra interna. El choque entre la lucha y la esperanza llenaba el ambiente. Una figura se asomó entre las sombras. Era un grupo de hombres desconocidos, pero el rostro de su líder estaba marcado por una feroz familiaridad. ¿Papá? Atónito, volví a ver a Adrián, quien parecía comprenderlo de inmediato. No solo la tensión aumentaba en el ambiente, la historia de nuestra familia, siempre al borde del abismo, comenzaba a desenredarse de formas que nunca imaginé. Lo que pasaría a continuación podría cambiar todo para siempre. La traición, el poder y la verdad convergían en un solo momento. Pero una pregunta urgente nublaba mi mente: ¿podríamos salir sanos y salvos antes de que las sombras devoraran la luz? Mientras nos preparábamos para lo inevitable, el sonido del motor se intensificaba. Las luces iluminaban la escena, revelando secretos que creí enterrados. ¿Qué próximo movimiento fraguaban los inesperados aliados que se aproximaban? El aire se volvió más espeso, como si el tiempo se detuviera en ese instante eterno. Las luces brillantes iluminaban la escena, y todo se detuvo cuando el grupo de hombres se acercó más. Las sombras se alargaban y se retorcían, dando un aire casi espectral a la escena. Un murmullo recorrió a los hombres que rodeaban a nuestro cazador, y la desesperación empezaba a manifestarse en sus rostros. Mi mente giraba a 1000 por hora. ¿Qué pasaba ahora? ¿Qué quería de nosotros? Adrián parecía tan concentrado, como si buscara alguna respuesta en el rostro de su padre. ¿Por qué has vuelto?, preguntó en voz baja, su tono lleno de dolor. La figura frente a él, un hombre que había sido su modelo a seguir, ahora parecía un extraño cargado de secretos. He venido a salvarte, respondió su padre, con voz firme, como si intentara convencer a todos, incluido él mismo. Pero sus ojos reflejaban algo más. Había temor, angustia, la desesperación de un hombre que había estado atrapado en sus propios dilemas. Julia apretó el documento en sus manos, como si eso la anclara a la realidad. Sálvame de qué, papá, de ti mismo, de lo que hiciste. Su voz tembló, y las palabras parecieron encapsular toda la historia de traiciones que pesaba sobre nuestros hombros. El líder, que había pasado de la rabia a la confusión, miró a Adrián, a su padre y luego a Julia. Todos estábamos en sus manos, en un juego que él había decidido jugar, y podía sentir que el miedo empezaba a regresar. De repente, el rugido del motor se intensificó. Todos giramos hacia el ruido, anticipando lo peor, pero el peligro ya estaba dentro de nosotros. Nadie estaba a salvo, ni siquiera nosotros, los que habíamos llegado buscando una verdad que quizás ninguno de nosotros quería enfrentar. Es un acuerdo, dijo el padre con una sonrisa torcida, como si las palabras fueran un dulce que se le atragantaba. Un acuerdo que no matará a nadie, pero que te permitirá salir de aquí vivo. La tensión se palpaba como un hilo tenso, a punto de romperse. Había algo detrás de su propuesta, sombras que se acomodaban bajo su sonrisa, un juego que sabíamos que no terminaría bien. No podemos confiar en él, protestó Manuel, armándose de valor. Su voz sonó desesperada, incluso para nosotros. Pero el padre de Adrián solo se limitó a encogerse de hombros, su mirada desbordante de desafío. El tiempo se acaba, y con él, nuestras opciones. Julia, tú decides si el documento vale más que nuestra sangre. Las palabras de su padre resonaron en la habitación como un eco siniestro. Era un dilema moral, un abismo entre lo que éramos y lo que podíamos llegar a ser. ¿Qué elegirá Julia? ¿Proteger lo que les quedaba de la familia o arriesgar todo por la verdad que llevaba en ese papel? Mientras la oscuridad se cerraba a nuestro alrededor, nuestros corazones latían descontrolados, conscientes de que el momento de elección se acercaba. El motor retumbante era solo un preludio de lo que estaba por venir. Antes de que pudiera procesar todo, un estruendo rompió la tensión. La puerta se abrió y una sombra más se entrometió, ruinas del pasado y promesas olvidadas en su andar.
Mi pecho se apretó, una inquietante sensación me recorrió, como un chillido lejano que aturdía mi mente. En ese momento, el futuro de todos estaba atado a un hilo. ¿Qué traerá la siguiente sombra? Adrián, mi primo, miró con desconcierto hacia la nueva figura que había llegado a nuestra vida, y mientras el motor seguía retumbando, un silencio inesperado se adueñó del espacio. La tensión era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. La sombra que se acercaba reveló un rostro familiar que había creído perdido para siempre. Era Rosa, su madre, quien había estado ausente durante tantos años. Su presencia era como un faro en medio de la oscuridad. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Adrián, su voz temblando entre la sorpresa y la confusión. Rosa, con su mirada intensa y reconfortante, se adelantó, ignorando el peligro que la rodeaba. Vine a buscar a mi hijo, dijo, su voz fuerte y segura. Lo que sea que estés tratando de hacer, no solo pone en riesgo a tu primo, sino a todos nosotros. Es hora de que esta locura se detenga. El líder se rió con desprecio, inseguro de la amenaza que representaba ella. ¿Y tú quién crees que eres para poner reglas en este juego? Pero Rosa, sin ceder ante la intimidación, lo miró de frente. Soy su madre. Y estoy aquí para protegerlo. Fue como si una chispa de esperanza se encendiera entre nosotros. Estábamos todos juntos, esa conexión familiar que siempre había estado bajo la superficie, pero que en ese momento se convirtió en nuestra fortaleza. Adrián respiró hondo, su voz llena de determinación. No me dejaré llevar por el miedo. Esto se ha vuelto demasiado grande para nosotros. No podemos dejar que las familias se destruyan entre sí. Los hombres que antes parecían ser la amenaza ahora parecían dudar. El líder se cruzó de brazos, aparentemente cuestionando su próxima jugada. En ese instante, la bruma de peligro era palpable, pero la unidad de nuestra familia comenzaba a formarse como un escudo entre nosotros y la inminente catástrofe. Rosa se dio vuelta hacia Julia. Tú tienes la clave, ¿verdad?, dijo, señalando el documento que temblaba en sus manos. Es más que un simple papel, respondió Julia. Es lo que desencadenó todo esto. Pero no podemos usarlo como arma. Debemos encontrar una forma de negociar. La tensión en la atmósfera cambió nuevamente. La luz de las ruedas y el motor seguía resonando en el aire mientras todos nos mirábamos, cada uno evaluando el siguiente paso. El pasado, el dolor, las decisiones malas, todo parecía entrelazarse en ese fatídico instante. Sabía que no podíamos seguir vivos a expensas de un documento que jamás había sido nuestro. El líder de los hombres tenía la mirada fija en nosotros, sopesando. El tiempo se agota, dijo con desdén. Así que, ¿qué vas a hacer, Julia? ¿Vas a entregarlo o debo resolverlo a mi manera? Fue entonces que, de repente, Rosa levantó una mano, atrayendo la atención de todos. No podemos amenazarnos unos a otros, dijo. Aprendamos del pasado. Sabemos que eso solo trae más sangre. Su voz, aunque tranquila, era poderosa. La atmósfera pesada comenzó a despejarse, y los hombres frente a nosotros hesitaron, confundidos por su firmeza. Así que, ¿qué plantean? El líder, visiblemente más incierto, volvió a centrar su atención. Su rostro ya mostraba claros signos de duda. No se trata de traiciones ni de amenazas, respondió Julia, empoderada por la presencia de Rosa. Se trata de encontrar un camino hacia la paz. Ofrezcamos algo que valga la pena en lugar de desgastarnos en peleas. La voz poderosamente resonante de Rosa hizo eco entre todos, y por un momento, vi cómo el líder y su compañero intercambiaron miradas de confusión. La idea de la negociación se manifestaba frente a ellos, fluyendo como un río de nuevas posibilidades. Hay alternativas a esta violencia. Si están detrás de algo que no les pertenece, entonces debemos sentarnos a hablar. Mi primo, mi padre, y mi madre, estamos aquí por una razón, dijo, su voz temblando pero firme. Queremos cerrar este capítulo de dolor. El silencio se volvió ensordecedor. Ya no éramos solo un grupo de hombres y mujeres arrinconados por la desesperación, éramos una familia que luchaba por recordar lo que realmente importaba. Propongo un intercambio, dijo Rosa, capturando la atención de todos nuevamente. Negociemos con honestidad, sin más muertes ni desesperación. Quizás no esté en nuestra naturaleza, pero ¿qué tal si les ofrecemos ayuda a cambio de salvar nuestra dignidad? Los hombres mercenarios se miraban entre sí, cuestionando la propuesta, pero esa chispa de duda brilló al borde de su ambición. Finalmente, el líder asintió,
y su desconfianza parecía desvanecerse. Está bien. Aunque la próxima vez que nos veamos, no seré tan cortés. Esto es solo un paréntesis, Rosa sintió, un aire de alivio pulverizando la tensión que había dominado la atmósfera. Sabía que aunque estuviera hecho un lío, por primera vez, una solución había comenzado a fraguarse. Así que, ¿acordamos un pacto? Nos encontramos en un lugar neutral y hablamos de las condiciones, propuso Julia, abriendo una nueva hoja en la historia de nuestra familia. Cada uno de nosotros sintió el poder de la decisión en la sala. Mientras comenzábamos a despejar el caos, el sonido del motor distante se desvanecía, llevándose consigo la amenaza que había creado este torbellino en nuestras vidas. La verdadera batalla no estaba por delante, estaba en el aprendizaje, en la vida que teníamos por delante y la promesa de que nunca más nos dejaríamos llevar por el miedo. En ese instante, el aire se llenó de una nueva esperanza, una luz que creció entre nosotros, fundando un camino hacia la reconciliación que habíamos estado buscando. Lo que había comenzado como una tormenta, se transformó en una lluvia limpia, renovadora, por la que decidimos caminar juntos. Como en cualquier película que se respete, el verdadero final de esta historia no solo se vivía en los ecos de las decisiones tomadas, sino también en el legado que cada uno cargaría de aquí en adelante. El cambio ya había comenzado, y como familia, decidimos enfrentar el futuro juntos, abrazando el dolor pero nunca olvidando el amor. Si estás aquí y has llegado hasta este final, tienes que hacer algo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las siguientes historias exclusivas que solo este canal te puede ofrecer. Dale like ahora. Haces que el algoritmo nos quiera. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y lo más importante, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Esto es lo que los verdaderos fans hacen.